Beber agua en ayunas puede cambiar tu vida y potenciar tu salud. ¿Pensaste alguna vez que cada vez que despertás en la mañana tu cuerpo se encuentra deshidratado? Claro, durante toda la noche no bebiste nada de agua durante 6, 7, 8 horas que dormiste. Sin embargo, tu cuerpo continuó gastando agua, generando orina, generando líquidos gástricos, respirando. Enseguida te voy a contar si debes tomar agua fría en ayunos, agua tibia en ayunos, si agua con limón, si té, café o mate. Pero antes quiero que me prestes mucha atención porque voy a darte 3 detalles fundamentales para que entiendas por qué debes tomar agua apenas te levantas y cuáles son sus ventajas. Detalle número 1. Si tomas agua apenas te levantás, esto te va a dar más energía y claridad mental. Yo recién te dije, cuando te levantás estás deshidratado. El primer vaso de agua en la mañana tiene la capacidad de hidratar tus células, mejorar el flujo sanguíneo y potenciar tu energía. La ciencia nos muestra a nosotros que una deshidratación incluso leve, la que ocurre después de dormir, puede generar disminución de la concentración, niebla mental, mareos, irritabilidad. ¿O por qué pensás que cuando te levantás la cabeza está como entre nubes, mareada y no podés pensar claramente? Es por la deshidratación. ¿Quieres una solución rápida? No compres cosas extrañas. Bebe agua al levantarte. Detalle número 2. Tómate el tiempo, observa cómo es tu orina cuando te levantas y notarás que a la mañana tu orina es amarilla oscura, marrón o incluso naranja fuerte. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque nuestro cuerpo es inteligente, nuestro riñón es inteligente y él sabe que mientras que dormís no beberás agua, entonces tiene que ponerse en modo ahorro. Cuando el riñón ahorra agua, le cuesta mucho más eliminar las toxinas, la sal y otros elementos que se eliminan por la orina. Ahora, no te imagines solo tu orina concentrada, imagínate tus jugos gástricos, tu sangre, tus linfáticos concentrados. Si querés que tu cuerpo detoxifique mejor todos los tóxicos de la noche, bebe agua apenas te levantas. Y el detalle número 3, el más interesante de todos. ¿Escuchaste alguna vez el acelerar el metabolismo? Muchas de las personas que critican a Dr. Beller, que venden lavandina y que venden, vaya a saber qué cosas, te venden cosas para acelerar el metabolismo. Y yo te voy a vender algo hoy. Agua en la mañana, en ayunas. Ya te cuento si fría o caliente, o tibia, con limón o sin limón, pero bebe agua. ¿Sabías que los que beben agua fría de la heladera en la mañana aceleran su metabolismo? Así como escuchaste, beber agua fría todas las mañanas puede acelerar entre 20 a 30% tu metabolismo hasta por 1 hora. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque tu cuerpo tiene que calentar el agua fría. ¿Y alguna vez viste cómo se calienta el agua en la pava? Utilizando energía, utilizando fuego. Bueno, tu cuerpo utiliza energía para calentar el agua fría en ayunos y esto acelera tu metabolismo. Si lo que estás buscando es acelerar el metabolismo, no compres cosas raras. Toma agua fría en ayunas. Ya te voy a contar más detalles prácticos, pero antes vamos a cuánta agua fría, caliente, tibia, con limón. ¿Conviene tomar café? ¿Conviene tomar mate? ¿Conviene tomar té? Vamos a lo primero, ¿cuánta agua y cuándo? Cuando te levantas. Lo primero que deberías hacer es buscar un vaso de agua antes de cepillarte los dientes, antes de todo. ¿Por qué crees que tenés mal aliento cuando te levantas? Porque la saliva está espesa, deshidratada y aumenta la cantidad de bacterias. Lo mismo que con la niebla mental, lo mismo que con la orina. Entonces, ¿cuándo? Apenas te levantas, vas a la heladera, agarrás tu vaso de agua, fría en mi caso. Yo le agrego medio limón de esta manera, porque así me aseguro de tener hasta el 25% de la vitamina C que necesito en todo el día. Y además porque me parece una bebida deliciosa. ¿Cuánto te recomiendo? Un vaso. Cada vaso de estos tiene entre 200 y 250 mililitros. Ya te cuento la cantidad exacta. Pero empezá por un vaso por día. Y ahí viene la pregunta, doctor, ¿y si tomo café? ¿O si yo prefiero un té? ¿O si tomo mate como en Argentina, Uruguay y Paraguay? Bueno, aunque estas 3 bebidas sean súper interesantes, en Dr. Beller siempre las recomendemos, tengan polifenoles, antioxidantes, tengan la capacidad de aumentar tu estado de ánimo, tu concentración, potenciar tu energía, no es lo que te estoy recomendando hoy. Yo hoy te estoy recomendando agua en ayunas, un vaso apenas te levantas. ¿Y por qué digo que no café, no mate, no té? Porque todas estas bebidas, además de hidratarte, tienen un efecto diurético. Le avisan a tu cerebro y a tu riñón que tenés que orinar más. Entonces no te hidratan correctamente como el agua pura y en este caso con limón.
Momentito, ¿esto quiere decir que el doctor Beller está sugiriendo que no tomes café, que no tomes mate o que no tomes té? No, yo te estoy sugiriendo que cuando te levantes, bebas tu vaso con agua entero y luego tomes tu café, luego tomes tu mate, luego tomes tu té, que claro que son bebidas que recomiendo en la mañana para potenciar tu energía, pero para hidratarte, esto. Otra pregunta, doctor, ¿tomar aguas en ayunas alcanza? Bueno, yo te digo que claro que no. Mucha gente, y les aseguro que los que están mirando, si se ponen a pensar, toman agua cuando tienen sed. ¿Sabes cómo nuestro cuerpo sabe que tiene sed? Porque tu sangre se pone más espesa, más concentrada. Literalmente cuando tu sangre se concentra, aumenta la osmolaridad plasmática, quiere decir sangre concentrada. Esa sangre concentrada le avisa a tu cerebro que tenés sed y recién ahí vos bebés agua. Y después de 30 minutos, una hora y media, recién el agua llega a tu sangre. Entonces fíjate todo el tiempo que estuviste deshidratado. Y yo te dije, deshidrataciones pequeñas disminuyen tu concentración, alteran tu piel, alteran tu aliento de la boca, comprometen tus jugos gástricos, disminuyen tu concentración, tenés niebla mental, irritabilidad. Entonces, si vos sos de las personas que toma agua cuando tienes sed, estás en lo incorrecto, estás equivocado y estás dañando tu cuerpo, estás forzando a tu riñón a entrar en modo ahorro y nadie quiere eso. Por eso te sugiero que tomes agua no cuando tengas sed, sino como una costumbre del día a día. Levántate, toma tu vaso de agua. Después tómate tu café o lo que quieras a media mañana. Yo sí te recomiendo un jugo verde, que lo podemos hablar en otra charla. Con el almuerzo otro vaso de agua, a la siesta otro vaso de agua, a la tarde vaso de agua y si vas al gimnasio, botellita de agua. Ahora, ¿cuánta agua tenés que tomar? Muchos de ustedes dirán, doctor, entre 6 a 8 vasos. Esto es falso. Fíjate, vos tenés que tomar más o menos tu peso, en mi caso yo peso 75 kilos, y multiplicarlo por 30. En mi caso da 2.250, es decir, 2 litros 250. Cada vaso de estos tiene 200. Es decir, que yo debería tomar 11 vasos. Fíjate que con la regla de los 8 vasos, a mí me faltan 3 vasos. Entonces, muchos de los que pregonan esta regla me están deshidratando a mí. Cada persona es diferente y las personas de 40 kilos no son lo mismo que las personas de 100 kilos. Entonces, adapta la cantidad de agua a tu propio peso y en especial a tus actividades. Si vos vas al gimnasio, yo dije algo clave, lleva tu botella e ingerí medio litro, 600 mililitros o hasta 1 litro de agua, en especial si perdés mucha transpiración, porque la vas a necesitar. Los 30 mililitros que yo te dije son sin hacer ejercicio. Si haces ejercicio, agregá un 10, o sea, 40 mililitros por día o más incluso. Y acá voy a una pregunta fantástica que me hizo un paciente. Yo recién les dije, cuando vos dormís te deshidratás. Un paciente me dijo, doctor, ¿y si para no levantarme deshidratado bebo agua antes de dormir? No, beber agua antes de dormir tiene consecuencias graves. La primera de ellas, te levantarás mucho a orinar. Esto alterará tu sueño. La alteración en el sueño hará que estés cansado, irritable, con niebla mental. Hace que tomemos malas conductas. ¿Sabías que levantarse a orinar y dormir mal en la noche se asocia con mayor estrés, con elegir comidas poco saludables e incluso con la obesidad? Entonces yo le dije a mi paciente, te recomiendo todo lo opuesto. ¿Por qué te recomiendo que bebas agua al levantarte? Porque así vas a llegar a los 30 mililitros por kilo. En cambio, si vos esperás hasta 1 hora, 2 horas después, perdiste 2 horas. Sobre todo porque en Dr. Beller yo te recomiendo que entre 2 horas y media y 3 antes de acostarte, disminuyas el consumo de agua. Fíjate lo que dije, disminuyas, no que te prohíbas el agua. Empezá a tomar menos cantidades para, antes de acostarte, ir a orinar y dormir toda la noche sin orinar. Mucha gente dice, doctor, me levanto a orinar, duermo mal, pero beben 2 vasos de agua antes de dormir o con la cena. Es incorrecto, vos a la noche tenías que haber llegado tomando la cantidad suficiente de agua y por eso agua en ayunos, agua a media mañana, agua al mediodía. Y acá quiero responder algo porque yo les dije, mate, té, café no hidrata porque te hace perder agua. Es cierto de todos modos que tienen un leve efecto hidratante, pero si en términos de potenciar tus células, tu memoria, tu salud digestiva, disminuir la cantidad de azúcar, hacer tu sangre menos espesa, el agua es la clave. Y puedes utilizar, como bien te dije, limón, romero, canela, que son fantásticas. Y quiero darte un último consejo. En Dr. Beller creemos que los médicos podemos ayudar mucho en tu salud, pero no creemos que podemos hacer todos por vos. De hecho, yo personalmente creo que el 70 al 80% de vivir mejor no depende de ningún médico, y me van a disculpar mis colegas, depende de vos que nos estás viendo.
cambies tus hábitos, que cambies tus conductas, que aprendas sobre tu cuerpo y que puedas tomar mejores decisiones. La única forma de tomar una buena decisión respecto a tu salud es conocer cómo funciona tu cuerpo para poder hidratarte correctamente, para comer mejores alimentos, para poder hacer ejercicio, para si estoy obeso saber por qué, para si como mucha sal saber por qué. Es decir, vos sos el único responsable por tu salud. Nosotros los médicos podemos ayudar un poquito, pero no podemos hacer que estés saludable. Espero que esta charla te haya sido informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.